La niña nunca imaginó que su hermana mayor, quien siempre la despreciaba, elegiría que ella fuera a la ciudad con su madre a vivir cómodamente, mientras ella se quedaba en el campo con su padre y hermano. Sin saber que Tong Qianqian, su cuarta hermana, había renacido, en su vida anterior, para vivir bien. Siguió a su madre divorciada a la ciudad. Aunque se esforzó por agradar a los mayores, y a sus 6 hermanos en esa familia, aún así fue despreciada por ellos. Hasta que un día, por haberlos engañado, se ganó enemigos, y mientras dormía la arrojaron al mar, donde los tiburones devoraron su cuerpo. Incluso al morir, no pudo resignarse. En cambio, Tong Wanwan en su vida anterior, después de que su padre expandiera el negocio, se convirtió en la princesita de la familia. Sus hermanos mayores también lograron éxitos por su cuenta. Si ella no hubiera ido a la ciudad, todo lo que disfruta Tong Wanwan le pertenece a ella. ¿Te atreves a no ir? ¿Crees que no te voy a golpear? Tong Qianqian levantó la mano para golpear a la pequeña Wanwan. De repente, varias golondrinas entraron volando por la ventana y picotearon la cabeza de Tong Qianqian. Tong Qianqian agitó los brazos y corrió hacia atrás. Sus pies tropezaron accidentalmente con la pata de la mesa y cayó de bruces al suelo. El alboroto dentro de la habitación pronto alertó a quienes estaban afuera. La puerta se abrió. La madre, Sang Nan, reprendió con severidad. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Mamá, Wanwan quiere ir contigo a la ciudad. Yo no la dejé ir, y ella me tiró piedras. Me rompió la cabeza. Sniff, sniff. Tong Qianqian, con la mano en la cabeza, se levantó del suelo. Sang Nan vio las marcas rojas en su rostro. Y realmente creyó sus palabras. Wanwan, ¿cómo pudiste golpear a tu hermana? La pequeña Wanwan aún es muy joven. Acusada injustamente por su cuarta hermana, le resultaba difícil articular muchas palabras en su defensa. Solo frunció mucho sus labios, como si pudiera colgar una tetera. Wanwan no lo hizo. Hermana mala. Tong Qianqian aprovechó la oportunidad para agarrar la mano de su madre y llorar desconsoladamente. Mamá, no quiero separarme de papá y mi hermano, ya que Wanwan quiere ir contigo a Hong Kong. Llévatela contigo. Sang Nan frunció ligeramente el ceño. Tampoco le agradaba a esta hija menor. En otras palabras, no le gustaba ninguno de los hijos de su exmarido. Pero en la ciudad insistían en que llevara a una niña. Sang Nan suspiró. Se levantó y fue a cargar a Wanwan en brazos. Así fue como la pequeña Wanwan se fue a la ciudad con su madre. Pensaban que sería un camino lleno de dificultades. Pero en el camino, la pequeña Wanwan ayudó a un comerciante adinerado a encontrar su loro perdido. Como agradecimiento, el comerciante le extendió un cheque de $200,000 directamente. Sang Nan miraba el cheque de $200,000 que tenía en la mano, quedándose completamente paralizado en el acto. Desde que salieron del puerto con su madre, la sorpresa de Xiao Wanwan no había cesado ni un momento. Durante todo el camino, ante cada cosa que veía exclamaba exageradamente, «¡Wow!». Sang Nan entendía que era su primera vez en la ciudad portuaria, y que todo le resultaba novedoso. Así que la dejó ser. Incluso le explicó pacientemente algunos edificios y monumentos importantes durante el trayecto, hasta que llegaron a la mansión Li, situada a media montaña. Sang Nan detuvo la curiosidad de la niña y le explicó las reglas que debía tener en cuenta. Wanwan, ¿recuerdas todo lo que te dijo mamá? La pequeña Wanwan parpadeó con sus adorables ojos grandes y asintió. Pero según la percepción de Sang Nan, siendo una niña de apenas 3 años, era imposible que recordara tantas cosas. Así que solo podía ir paso a paso. Aunque Sang Nan se había casado con el hijo mayor de la familia Li, pero solo era la quinta concubina. Además, debido a la modificación de las leyes matrimoniales, su unión no era reconocida legalmente. Por eso, ella y Wanwan entraron a la mansión por la puerta lateral. Pero apenas habían cruzado el umbral, se encontraron con la matriarca de la familia, es decir, su suegra, sentada solemnemente en su sillón de honor, esperándolas. Te mandé a buscar a la niña. ¿Por qué tardaste tanto? La señora mayor siempre ha valorado mucho los compromisos. Sang Nan llegó casi 1 hora más tarde de lo acordado. Ella mostraba una expresión de reproche en el rostro. Sang Nan inmediatamente bajó la cabeza y se explicó con sumisión. Señora mayor, el barco tuvo un pequeño percance en el camino. Se detuvo media hora antes de continuar. En la ciudad portuaria, es algo completamente normal que hombres de posición y poder tengan varias concubinas. Pero solo hay una esposa legítima. Y aparte de la esposa legítima, que puede llamar madre a la suegra junto con el marido, todas las concubinas solo pueden dirigirse a ella como señora anciana. Sang Nan temió que mencionar el pago recibido en el barco causara malentendidos. Así que se tragó las palabras. La señora Li, al escuchar esto, no insistió más, y dirigió su mirada al pequeño niño que la acompañaba. Al instante, su rostro se iluminó de alegría. Se levantó apoyándose en su bastón con cabeza de dragón y rechazó cualquier ayuda. La ayudaron a acercarse a la pequeña Wanwan. Niña, ¿cómo te llamas? La señora mayor y hablaba en cantonés. La pequeña Wanwan no lo entendió al principio,
pero pronto dedujo el significado por algunas palabras que reconoció. Me llamo Tong Bangwan. Vaya, qué niña tan lista. Ni siquiera te asustas al verme. La señora mayor Lee, encantada, le pellizcó su mejilla regordeta, al ver que la pequeña apenas entendía lo que decía. Cambió el cantonés con acento mandarín. Justo a tiempo. Tu padre está deseando conocer a su nieta. Ven rápido con ella. A presentársela. La señora Lee hizo la petición. Y Sang Nan no podía negarse. Así que tomó la mano derecha de Bangwan. Y siguió a la anciana señora hacia la salida. En el camino hacia el patio principal. Se debe atravesar un estanque. La pequeña Bangwan, con sus cortas piernitas, se esfuerza por seguir el paso de los adultos. En ese preciso momento, un halcón gerifalte que sobrevolaba el cielo. De repente se lanza en picado hacia las personas que caminaban abajo. Señora, cuidado. Los sirvientes se apresuraron a proteger a la anciana señora Lee, Sang Nan y la pequeña Bangwan, al no tener a nadie que los protegiera. Se convirtieron en el objetivo de la ira. Bangwan. Sang Nan abrió los ojos aterrorizada. Un instinto despertado por reflejo la hizo abrazar a Bangwan contra su pecho. Pero resultó que la enorme águila gerifalte simplemente pasó en picada, sin lastimar a nadie. Este maldito bicho debe estar obsesionado con los peces del estanque. Ya han pasado varios días. ¡Ay! Falsa alarma. La anciana Lee les explicó en su acento cantonés de Hong Kong. Sang Nan asintió con la cabeza y siguió caminando tomando de la mano hacia Bangwan. Pero el rostro de la pequeña Bangwan no mostraba ni rastro de alarma. Al contrario, sus grandes ojos redondos estaban muy abiertos. Sonrió el halcón que volaba en círculos en lo alto del cielo. Llegó a la residencia del anciano señor Lee. La señora Lee ordenó a los sirvientes que abrieran la puerta. Sang Nan, instintivamente, tomó la mano de Bangwan, tan nerviosa que ni siquiera se atrevía a respirar en voz alta. Porque esta era la primera vez, desde que se casó con la familia Lee, que se presentaba formalmente ante el cabeza de familia. Se rumoreaba que su suegro llevaba enfermo más de medio año. Y que no permitía que lo molestaran salvo por personas o asuntos urgentes. En la habitación del anciano, las cortinas estaban casi completamente cerradas, bloqueando la mayor parte de la luz de la ventana, dejando la habitación en penumbras. Todos vosotros, retiraos. Bangwan, ven conmigo tú sola. La anciana señora le ordenó desde la puerta. Al escuchar sus palabras, Sang Nan contuvo completamente la respiración. Así que aún no era digna de ver al anciano señor. Una expresión de decepción apareció en su rostro. Pero no puede desobedecer a los mayores. Solo puede soltar la mano. Bangwan, cuando veas al abuelo, debes ser educada, ¿entendido? Sang Nan se agacha y le advierte nerviosa. La pequeña Bangwan asiente como una adulta. Se acerca al oído de su madre y susurra. Mamá, no tengas miedo. Los bichos del abuelo no nos muerden. ¿Qué hiciste? Sang Nan no tuvo tiempo de preguntar con detalle. La anciana señora Lee dentro de la habitación la interrumpió con impaciencia. No te preocupes, Bangwan estará bien con nosotros. Deja de dar tantas vueltas. Sí, Sang Nan no tuvo más remedio que empujar a Tom Bangwan hacia adelante. Mientras la pequeña Bangwan entraba en la habitación, vio a un anciano de cabello canoso, con el rostro de un tono grisáceo pálido, acostado en la cama. Su cuerpo estaba envuelto por un gas negro. En el gas también se mezclaban numerosas almas muertas, que se retorcían como anguilas, de cuerpo completamente negro, y mordisqueaban constantemente su alma vital. El anciano emitía gemidos de dolor de vez en cuando, como madera podrida y sucia, desprendiendo un hedor a descomposición por todo su cuerpo. Incluso la anciana señora Lee no pudo evitar taparse la nariz con la mano, y con tono melancólico e indefenso, le susurró hacia Bangwan. Niña, quédate aquí vigilando al abuelo. No te acerques más. Pero esos bichos se van a comer al abuelo entero. La pequeña Bangwan señaló hacia la cama con su dedito. La anciana señora Lee se quedó paralizada un momento. Luego abrió los ojos de par en par. ¿Dónde hay bichos? ¿Por qué la abuela no los ve? La pequeña Bangwan era demasiado joven, y no sabía cómo explicárselo a la anciana, explicando lo que veía. Así que solo podía repetir con voz infantil. Decía que había gusanos comiéndose al abuelo. La anciana señora Lee frunció el ceño. Los Lee nunca habían creído en artes místicas o técnicas esotéricas. Pensaban que eran solo charlatanes del continente, que venían a Hong Kong a estafar dinero. Hace medio año, su esposo enfermó gravemente sin motivo aparente. Dormía sin parar día tras día. Ni el agua de arroz podía tragar. Ella mandó buscar médicos por todas partes. Pero ninguno de esos doctores logró diagnosticar la enfermedad del señor. Probó todo tipo de métodos, pero nada funcionaba. Hasta hace 3 meses. Un hombre que se hacía llamar Inmortal Errante pasó por la mansión Lee. Afirmó que en su casa había un espíritu maligno causando problemas, y que pronto habría una muerte. La anciana señora Lee se estremeció de terror al escucharlo, y le pidió que le enseñara cómo romper la maldición. El Inmortal Errante negó con la cabeza y le dijo que solo sabía arreglar formaciones y leer el Feng Shui.
pero no sabía realizar rituales para expulsar espíritus malignos. Sin embargo, antes de irse, le dijo a la anciana señora que el señor Li tuviera bendiciones infinitas, y que pronto quizás una diosa celestial descendería para ayudarle a resolver su crisis. La anciana señora Li recordó de repente las palabras del inmortal errante, y miró a la pequeña Bangwan llena de esperanza. Hay un bichito comiéndose al abuelo, ¿qué hacemos? Bangwan atrapa al bichito. Al hablar, la cabecita de Bangwan se mueve asintiendo. Luego se acerca a la cama. La señora Li aprieta las manos y ve claramente que su marido, grave desde hace medio año y sin remedio médico, en el instante en que Bangwan lo toca, respira con mucha más facilidad. Nerviosa, la señora Li se acerca y llama a Jin. La anciana señora Li se emocionó hasta las lágrimas. El anciano señor Li observaba al pequeño bebé que trabajaba diligentemente ante él, como si cadenas invisibles se desprendieran de su cuerpo. Abuelito. Bangwan ya ahuyentó a todos los bichitos. La pequeña Bangwan, con su vocecita infantil, tomó su mano anciana. El señor Li movió los dedos, y una vez más sintió una fuerza cálida y suave que fluía desde la manita del bebé, penetrando constantemente en su cuerpo. ¿De dónde viene esta cosita? Hasta puede curarme. Las dolencias del anciano se disiparon. Su energía vital se recuperaba gradualmente. Su rostro recuperó el color, y recuperó fuerzas para hablar. La señora Li miraba con asombro y alegría, mirando a Bangwan como si fuera un tesoro de oro. Hay que recordar que antes de que Bangwan llegara, su esposo llevaba meses sin poder hablar. La anciana señora Li se seca las lágrimas con un pañuelo mientras explica. Ella es la quinta concubina que Asuan trajo desde el interior. No has querido siempre una nietecita. Así que tomé la decisión por mi cuenta, de traerla aquí para criarla cerca de nosotros. El anciano señor Li asiente con la cabeza, mirando a la pequeñita regordeta frente a él. La toma directamente en sus brazos. Esta niñita tiene una conexión especial con nuestra familia Li, y ahora además ha curado mi enfermedad. Entonces déjala quedarse aquí, y reconózcanla como su nieta. La anciana señora Li asintió apresuradamente, y se acercó feliz para tomar la mano de la pequeña Bangwan. Niña. Llama rápido al abuelo y a la abuela. La pequeña Bangwan sintió la bondad de los dos ancianos, y lo llamó con su vocecita clara y dulce. Abuelo, abuela. ¡Ay, qué niña tan buena! La noticia de la recuperación del señor Li pronto se extendió por toda la familia Li. Todos en la familia estaban felices, llenando la residencia Li de risas y alegría. Ya era el tercer día desde que la anciana señora se llevó a la pequeña Bangwan. Sang Nan, siendo solo una concubina recién llegada sin ser llamada, no se atrevía a ir a reclamar a la niña. Mientras el tiempo pasaba, Sang Nan estaba tan ansiosa que no podía quedarse quieta, llamando a su esposo que está de viaje de negocios. Anan. No te preocupes. Papá y mamá ya decidieron reconocer a Bangwan como su nieta. Estoy regresando con Mocheng y Mabin. Los otros niños también van a volver para conocer formalmente a Bangwan. Sang Nansong suspira profundamente, pero al mismo tiempo aún está algo conmocionada. Ella pensaba que la señora mayor solo le pediría que trajera a una niña. Solo vino para divertirnos un rato. Nunca pensé que realmente la aceptarían como nieta. ¿Significa eso que su posición como quinta concubina ya ha sido reconocida por ellos? En la residencia principal, la anciana señora Li y el señor Li estaban sentados en el diván. Desde que la segunda concubina del señor Li supo de su recuperación, siempre había querido visitarlo. La anciana señora insistió en esperar hasta que el señor se recuperara por completo antes de permitirles venir. Xiao Wangwan se sentaba tranquilamente junto a la anciana señora. En toda mi vida solo tuve a Asuan como hijo, y él solo me dio 6 diablillos traviesos. Nunca he criado a una niña delicada y dulce. Afortunadamente, la recién casada Xiao Wu de Lisuan me trajo a esta pequeñita, para que yo también pueda disfrutar de mimar a una nieta. Mientras hablaba, la anciana señora Li sentaba a Xiao Wangwan en su regazo como si fuera un tesoro, con una actitud de orgullo que no podía ser más evidente. Ven aquí, Bangwan. Esta es tu segunda abuela. La anciana señora Li señaló a la segunda concubina del señor y explicó. Después de escuchar la presentación, la pequeña Bangwan parpadeó con sus grandes ojos negros y llamó. Hola, segunda abuela. Al escuchar segunda abuela, Lu Jiefang, sentada abajo, estaba tan furiosa que casi le da un ataque. No es más que una nieta. Como si nadie más tuviera una. No es más que un bastardo del interior. ¿Acaso merece que ella lo alardee? Por mucho que la hermana mayor quiera a este niño. Al fin y al cabo lleva el apellido de otra familia. En nuestra familia no faltan niñas. Mosu, la hija de la segunda esposa legítima, es la verdadera sangre de la familia Li. Si de verdad le gusta a la hermana mayor, puede llevarse a Mosu a su lado. ¿Para qué aferrarse al hijo de otra familia? ¿Acaso me has envidiado todos estos años? ¿O solo lo haces para molestarme? El sarcasmo afilado de Lu Jiefang hizo que la anciana señora Li frunciera el ceño, justo cuando ella iba a replicar. La persona que entraba al patio
Habló antes que ella. Tía abuela, sus palabras son ambiguas. El hijo de mi segundo tío es suyo, pero mi abuela dio a luz a mi padre. Naturalmente, los hijos de mi padre son los únicos nietos legítimos de mi abuela. El joven que entraba vestía un traje negro. Y su paso elegante y pausado lo hacía parecer un príncipe, como un dios bajado a la tierra. Aunque su sonrisa era amable y nada agresiva, hizo que todos los jóvenes de la segunda rama familiar enmudecieran de miedo. Lu Jiefang parecía haberse atragantado, con el rostro demudado por la vergüenza. Luego entró un joven con camisa estampada, de rasgos llamativos y belleza marcada. Su mirada ligera se posó en el rostro de Lu Jiefang, con una chispa de electricidad y una curva burlona en los labios que transmitía una malicia inconfundible en cada detalle. Mi hermano mayor tenía razón. Mo Su, de la familia de la tía abuela, es una verdadera arpía. Su carácter mordaz ni siquiera agrada a los sirvientes. Y aún esperan que mi abuela la lleve consigo. Con solo mirarla un poco más, ya sienten asco. Lu Jiefang se quedó lívida ante la réplica. Se levantó y señaló al joven de rasgos llamativos, regañándolo. Su Liyue no es más que una concubina. ¿Y aún te atreves a despreciar a mi Mo Su? Tú tampoco eres más que algo indigno de los salones refinados. Pero el joven, sin enfadarse, respondió con razón y lógica. Segunda señora, sus palabras vuelven a estar equivocadas. Aunque mi madre es la concubina de mi padre, pero la tía que siempre nos ha tratado como a sus propios hijos. No es como el alboroto que hay en tu casa. Lu Jiefang saltaba de rabia. 1. Basta, somos una familia, ¿por qué discutir? En ese momento, el señor le intervino. Lu Jiefang se calló y miró al señor que estaba a su lado, sin atreverse a comportarse mal delante de él. Pensé que la discusión había terminado ahí. Pero al instante, el señor volvió a reprender. Jiefang, tú también. Tienes un corazón tan pequeño como la punta de una aguja. No pienses así de los demás. Al fin y al cabo, eres la mayor. ¿Cómo puedes ponerte al nivel de un niño? Lu Jiefang estaba profundamente resentida. Señor, cállate la boca. Si no puedes quedarte tranquila, vuelve a tu patio. Lu Jiefang comprendió que el señor le aparentaba ser justo, pero en realidad su corazón siempre estaba del lado de la esposa principal. En su mente, ya había relegado a la segunda esposa al olvido. Lu Jiefang, conteniendo la respiración, se levantó y se marchó con su gente. El enorme salón quedó en silencio. La pequeña Wang Wan se sentó en el regazo de la anciana señora, con sus ojos vivaces parpadeando. Observaba con curiosidad a los dos jóvenes de un lado a otro. El señor Li señaló al apuesto joven vestido de negro y dijo: Wang Wan, este es tu hermano mayor, Imo Chen. Imo Chen contempló el regordete rostro de la pequeña, tan blanco y suave como dos bollos al vapor recién hechos. Sin poder contenerse, alzó la mano y rozó con la yema de los dedos su delicada mejilla. La pequeña Wang Wan se refugió directamente en el regazo de la anciana señora. Sus grandes ojos redondos giraban y giraban. Su boquita estaba bien fruncida hacia arriba. Su carita claramente mostraba timidez. Wang Wan, saluda al hermano mayor. Debemos ser niños educados, ¿verdad? La anciana señora Li se reía al ver su expresión tímida. La mirada del anciano señor Li hacia la pequeña Wang Wan también rebosaba de cariño y ternura. Quizás la asusté antes. En adelante, que Wang Wan tenga menos contacto con la gente de la segunda rama familiar. La anciana señora Li asintió con seriedad. Cuando la timidez de la pequeña Wang Wan pasó, se dio la vuelta para mirar a Imo Chen. Hermano mayor, eres tan alto. La pequeña Wang Wan extendió su manita con timidez, queriendo imitar su gesto anterior y tocarle la cara. Pero se dio cuenta de que ni siquiera podía alcanzar la punta de su ropa. ¡Ay, esta pequeña astuta! No solo nos llama, encima quiere que lo abracen. Quien hablaba era otro joven de rostro apuesto, con una camisa hawaiana. Se acercó directamente a Imo Chen y le tendió las manos hacia Wang Wan. Su sonrisa refinada parecía tener un dejo de persuasión. Llámame, segundo hermano. ¿Y si yo te abrazo? Xiao Wang Wan vio ante ella un rostro refinado pero desconocido, muy cerca. Como era de esperar, se puso tímida de nuevo. Volvió a esconderse en el regazo de la anciana. Con timidez, escondió su boquita y jugó al escondite. ¿Por qué solo ustedes dos han regresado? ¿Dónde están tu padre y tus hermanos menores? El anciano le preguntó al lado. Imo Chen respondió con respeto. Papá fue a buscar a la quinta concubina. En cuanto a los terceros hermanos, deberían llegar pronto. Apenas terminó de hablar, Li Yixuan entró con su esposa principal y varias concubinas. Como Sang Nan fue la última en unirse a la familia, ella seguía detrás de las concubinas. Detrás de ella estaban los demás hijos de Li Yixuan. La pequeña Wang Wan, al ver tanta gente en la habitación, se quedó mirando fijamente, desconcertada, hasta que encontró a Sang Nan entre la multitud. Y con una sonrisa amplia, gritó con voz clara: «Mamá». Sang Nan, al ser llamada así, se sintió repentinamente incómoda y avergonzada, pero, debido a las reglas familiares, le hizo una leve señal de negación a Wang Wan para que no hablara.
La anciana señora Li también la tranquilizó en voz baja. Bangwan, buscarás a mamá más tarde. Primero conozcamos a quienes no has visto. A continuación, la anciana señora Li señaló a la mujer de mediana edad, que estaba de pie junto a Li Lixuan. Esta es tu tía mayor. Tía mayor. La pequeña Bangwan percibió la tensión en la habitación. Ya no se mostraba tímida y evasiva como antes, sino que obedientemente saludó a las personas que la anciana señora le indicaba. ¿Qué niña tan obediente eres, Bangwan? La que está detrás es tu tía mayor. Ella es la madre biológica de tu segundo hermano. La anciana señora Li primero señaló a Suriyue, y luego apuntó hacia el segundo hermano, Limobin. La pequeña Bangwan siguió la dirección que indicaba la anciana, y vio que era precisamente aquel joven de apariencia tan agraciada. Luego dirigió la mirada hacia Suriyue. Descubrió que ella era aún más hermosa que el segundo hermano. Llamó dulcemente 7 veces. Tía mayor. Esta es tu segunda tía. Segunda tía. Así, cada vez que la anciana señora presentaba a alguien. La pequeña Bangwan llamaba obedientemente a cada persona, y se esforzaba por recordar sus rostros. Pero cuando llegó el momento de presentar a los hermanos, ¿cuál hermano era hijo de cuál tía? Su reacción fue un poco lenta, pero al final logró recordarlos a todos. Bien. Ya han conocido a Bangwan. Poco a poco se irán familiarizando. Hoy pueden retirarse todos. Li Xuan se queda. El señor Li hizo un gesto con la mano a los demás, y ellos se retiraron. Mientras tanto, Li Xuan dio un paso al frente. Papá, acabas de recuperarte. Has vuelto a revisarte con el médico. Li Lixuan está preparando expandirse al mercado continental, y ha estado llevando a sus 2 hijos por allí. Al enterarse de la buena noticia de que usted despertó, regresaron lo más pronto posible. Mi salud ya está bien. En cambio, Bangwan y su madre acaban de llegar del continente, y aún no se acostumbran a muchas cosas de la casa. Dile a Asen que las cuide más de ahora en adelante. El señor Li le dio instrucciones. Li Lixuan estaba un poco desconcertado. Sabía que su padre detestaba especialmente que se favoreciera a una concubina sobre la esposa legítima, y siempre había dado el ejemplo en casa. Pero ahora mostraba un favoritismo inusual hacia su quinta concubina, recién casada. ¿Por qué sería? Su mirada se posó involuntariamente en la niñita que su madre sostenía en brazos. En ese momento, la pequeña sostenía un pastelito, con los ojos entrecerrados como un gatito glotón, disfrutando de cada bocado con una expresión de puro placer. Hay que reconocerlo. Para él, que tuvo 6 hijos varones. Este pequeño dumpling de arroz glutinoso que huele a leche por todos lados. Es completamente irresistible. No puede evitar ablandarse ante ella. Lo sé, papá. No se preocupe. Asen nunca ha sido una persona celosa. Incluso si no se lo digo. Ella las tratará bien a ambas. Bueno, está bien. Aquí no tienes nada que hacer. Baja. El anciano Li estaba a punto de extender la mano hacia la anciana. Sin embargo, Li Lixuan en el suelo no se movió. Li Lixuan mostró una sonrisa tonta y negoció con su padre. Aún no he abrazado a este niño desde que regresé. ¿Podría abrazarlo un momento antes de irme? El anciano Li inmediatamente puso cara negra. Ni siquiera me ha tocado a mí todavía. Vete a un lado y quédate quieto. La luz del sol de la tarde se inclinaba en el cielo. Ya no era tan abrasadora como al mediodía. Xiao Bangwan se despertó con el gorjeo de las golondrinas. Dio un pequeño bostezo. Se frotó los ojos. Y se sentó en el sofá. La vieja de la segunda rama de la familia estuvo regañando toda la tarde. Era insoportablemente ruidoso. La criada irritable de la segunda rama rompió un jarrón. Sino que se cortó la mano a ella misma. Se lo merece, se lo merece. ¡Ay, es el gran rey demonio! Corran. Los pequeños gorriones fuera de la ventana se dispersaron de golpe. Xiao Bangwan justo llegaba a la puerta, cuando su camino fue bloqueado por un par de largas piernas. Ella alzó mucho la cabeza, y vio el rostro frío y sereno del joven. Sus cejas fruncidas parecían contener una capa de escarcha y nieve. Reconoció que era el tercer hermano mayor, hijo de la tía mayor. La pequeña Bangwan, con su dulce boquita, estaba a punto de saludar. De repente, una ráfaga de viento pasó ante sus ojos. Instintivamente, parpadeó. El tercer hermano mayor había desaparecido. En ese momento, justo detrás de la pequeña Bangwan, Limouyin giró la cabeza, mirando al pequeño que, tontamente, lo buscaba en el suelo. Un destello de desdén brilló en sus fríos ojos. Limouyin. La señora Li salió a buscar a Bangwan, y justo vio a Limouyin, el tercero de los hermanos, saltando por encima de la cabeza de la pequeña Bangwan. Eso la enfureció tanto que se acercó directamente. Tomó una plumería y le dio con ella. Eres el tercer hermano. ¿Cómo puedes molestar a la hermana menor? Saltaste sobre su cabeza. ¿Y si la hubieras pateado? Limouyin solo tenía 13 años ese año. 7 años menor que su hermano mayor, del mismo padre y madre. Aunque tenía otro hermano 6 años mayor que él. Sin embargo, todos insistían en compararlo directamente con Limochen. Esto lo volvió rebelde desde pequeño. Cuanto más tenía Limochen, menos lo valoraba él. Todo lo que Limochen no tenía. Incluso si eran defectos, él los adoptaba sin rechistar. Claro, si Limouyin solo tuviera defectos.
Aunque tampoco es para que lo llamen el gran rey demonio. En este momento, la anciana señora Lee lo está castigando. Sorprendentemente, no se esconde ni grita de dolor. En cambio, con una mirada fría e indiferente, dice con total naturalidad: sé lo que hago. La anciana señora Lee, aún más enfadada, lo golpea con más fuerza. ¿Todavía te atreves a contestar? En vano buscamos a tantos maestros para enseñarte. ¿Acaso las reglas se las enseñaron a los perros? Saltar sobre la cabeza de tu hermana es de mala educación. Babea y es asquerosa. Lee Mo-wing solo la miró un instante antes de apartar la vista. Como si demorarse un segundo más lo contaminaría. La anciana señora Lee frunció el ceño. Sacó un pañuelo para limpiar la boca de Xiao Wanwan, pero solo encontró un leve rastro de humedad. Nada tan exagerado como él decía. Cuando se giró para continuar regañando, Lee Mo-wing ya había desaparecido del salón principal. Este tercer hijo me saca de quicio, mascullaba la anciana señora Lee para sí. De repente, una pequeña mano suave abrazó su muslo. La pequeña Wanwan alzó la mirada y, parpadeando sus grandes ojos, la consoló. Abuela, no te enfades. Tienes que vivir 100 años. Las palabras inocentes de la niñita calentó el corazón de la señora. Se agachó y le dio un beso en la mejilla. ¡Qué niño tan bueno! Eres la alegría de tu abuela. El tiempo pasó volando, y ya llevaba más de un mes en la ciudad portuaria. Durante este tiempo, pasó la mayor parte del tiempo con el señor y la señora, siendo su alegría y aprendiendo muchas cosas. Al principio, Sang Nan estaba algo inquieto. Temía que su hija no se comportara bien, y fuera rechazada por sus suegros, pero con el paso del tiempo, descubrió que su hija se había integrado completamente en la familia Lee. Incluso era más mimada que ella misma. Así que dejó de preocuparse por su situación. Esa mañana, el señor Lee y su esposa fueron a visitar a un viejo amigo, así que dejaron a la pequeña Wanwan al cuidado de una sirvienta, quien la llevó a jugar al patio. Lee Mo-cheng se preparaba para salir y representar a su padre en una reunión de la Cámara de Comercio. Para ahorrar tiempo, tomó un atajo y pasó por el patio lateral. Cuando vio a la pequeña Wanwan con su vestido rosa de princesa, jugando agachada bajo el gran árbol, instintivamente redujo la velocidad. La pequeña Wanwan también escuchó los pasos detrás de ella y se volvió por reflejo. Al ver que era Lee Mo-cheng, sus grandes ojos oscuros se iluminaron al instante. Hermano mayor. La pequeña Wanwan corrió hacia él moviendo sus cortas piernitas. El hermano mayor era demasiado alto. Incluso cuando la pequeña Wanwan se puso derecha, apenas le llegaba por encima de las rodillas. Tenía que levantar mucho la cabeza para verle la cara. Y Mo-cheng tuvo que detenerse. Temeroso de que su hermanita se cayera por correr tan rápido, se inclinó y extendió la mano para sostenerla. Despacio. La pequeña Wanwan curvó sus labios, mostrando una dulce sonrisa, y preguntó con voz infantil: hermano mayor, ¿a dónde vas? En el último mes, la pequeña Wanwan había visto a Lee Mo-cheng muchas veces. Cada vez que el hermano mayor le hablaba, lo hacía con mucha ternura, a diferencia del tercer hermano, que siempre la regañaba. Por eso, la pequeña Wanwan se sentía cómoda frente a Lee Mo-cheng. En ese momento no tenía nada de miedo, incluso a veces ella misma le pedía que la cargara. Lee Mo-cheng miraba a su hermanita, pequeña como un granito. Aunque estaba ansioso, mantenía toda la paciencia. El hermano mayor tiene que ir a una reunión. ¿Qué tal si vuelvo más tarde para jugar contigo? Pero, hermano mayor, el pajarito quiere buscar a su mamá. La pequeña Wanwan alzó su manita señalando el viejo olmo en el patio. Lee Mo-cheng siguió la dirección que indicaba su pequeña mano. En el nido de gorriones construido en el viejo olmo, un gorrión adulto revoloteaba desesperado. Wanwan corrió hasta el árbol y con sus manitas sostuvo algo. Regresó trotando con pasitos cortos como mostrando un tesoro. Hermano mayor, mira. Lee Mo-cheng fijó la vista. Era un polluelo de gorrión. Debía haber caído del nido hacía rato. Lee Mo-cheng frunció ligeramente el ceño y preguntó: ¿quieres que el hermano mayor lo ponga en el árbol? Xiao Wanwan asintió con fuerza. Lee Mo-cheng suspiró. Las palabras de rechazo estaban en la punta de sus labios, pero ante la mirada expectante de Xiao Wanwan, no pudo pronunciarlas en ese momento. Justo entonces, el chofer, que había esperado mucho tiempo, sin ver que Lee Mo-cheng se acercara, vino a recordárselo. Gran joven maestro, no nos queda mucho tiempo. Si seguimos retrasándonos, probablemente no lleguemos a la reunión de la Cámara de Comercio. Al escuchar al conductor, la pequeña Wanwan fue bajando lentamente su manita extendida. La ilusión en sus ojos se transformó gradualmente en decepción. Al ver esto, Lee Mo-cheng tomó el gorrión con decisión y le dijo al conductor: ve a esperar afuera primero. Enseguida voy. Dicho esto, con sus largas piernas, se dirigió al olmo. Agarró la rama más robusta y apoyó el pie. Trepa ágilmente por las ramas hasta la copa del árbol. En el instante en que el gorrión regresa al nido, Wanwan aplaude feliz en el suelo. ¡Qué bien! El gorrión encontró a su mamá. El hermano mayor es genial.
Probablemente es la primera vez que recibe un elogio tan directo. Imo Chen sonríe con los labios apretados. Luego le acaricia suavemente la cabecita. Le explica con voz suave. Diviértete aquí. El hermano mayor tiene que ir a trabajar. Sí, Bangwan se buena. La pequeña Bangwan asintió con la cabeza. Imo Chen se subió al coche. El conductor no pudo evitar quejarse un poco. Joven maestro, ayer el señor mayor me dio instrucciones específicas. De que hoy no podíamos llegar tarde bajo ningún concepto. Pero mire qué hora es ya. Retrasar una reunión comercial tan importante por un bebé. Es no distinguir entre lo urgente y lo importante. Me estás culpando. Imo Chen tiene buen carácter, pero eso no significa que cualquiera pueda criticarlo. Tong-ji se dio cuenta de su error y rápidamente rectificó. Disculpe, gran señor. Fue la ansiedad lo que me hizo hablar sin pensar. No tenía otra intención. Imo Chen no es de los que guardan rencor. Dado que el conductor admitió su error, no se le dijo nada más. En ese momento, el coche avanzó a toda velocidad hasta la entrada del callejón. Y justo cuando la sede de la Cámara de Comercio estaba a la vista, el conductor frenó bruscamente y detuvo el vehículo en medio de la calle. Joven maestro, mire. Los ojos del conductor estaban llenos de pánico. Y en el instante en que Imo Chen bajó la ventanilla, un intenso olor a sangre le golpeó el corazón, al mismo tiempo que se le presentaba ante la vista. Y en la calle frente a la Cámara de Comercio, había cadáveres esparcidos por todas partes. Imo Chen creció junto a su padre, preparado como sucesor, por lo que ya estaba acostumbrado a este tipo de situaciones. Sin embargo, al ver las vidas humanas desplegadas en el suelo, la sangre esparcida por toda la calle, los transeúntes huyendo y la escena de pánico e inquietud, no pudo evitar conmoverse. Y más aún, si él hubiera estado en la reunión, incluso si no hubiera muerto, no habría podido evitar resultar herido. En ese momento, el conductor que había bajado a investigar regresó y le informó, gran joven, fueron miembros de la banda del hacha que, en una lucha interna, afectaron a la Cámara de Comercio. Varios jóvenes que asistieron hoy a la reunión ya no están. Qué suerte que la pequeña señorita lo retuviera. De lo contrario, nosotros. Al llegar aquí, el conductor se ruborizó. Se arrepintió de haberse quejado antes con el joven. ¿Acaso era esa una niña problemática? Era más bien la salvadora que protegió la vida del gran joven y la suya propia. Regresemos primero, ordenó Imo Chen con voz grave. El conductor también temía que los miembros de la banda regresaran, así que rápidamente puso el coche en marcha. Cuando Imo Chen llegó a casa, Imavin estaba a punto de salir asustada. Al ver su coche llegar a la puerta, primero se sorprendió, luego corrió rápidamente hacia él y preguntó al conductor. Acabo de recibir la noticia de que la Cámara de Comercio tuvo problemas. ¿Cómo está mi hermano mayor? Imavin estaba junto al coche, con el sudor empapando los mechones de su frente. Su rostro delicado y de piel fina, debido a la tensión, mostraba un ligero rubor. El conductor estaba a punto de responder cuando la ventana trasera se bajó lentamente, revelando el rostro sereno de Imo Chen. Al verlo, Imavin inmediatamente asomó la cabeza por la ventana para confirmar, hermano mayor, justo iba a ir a rescatarte, qué bien que estás a salvo. Sin embargo, Imo Chen le lanzó una mirada fría y no bajó del coche. ¿Realmente ibas a rescatarme o solo a ver el espectáculo? Tú lo sabes bien. Deberías estar muy decepcionado al verme regresar ileso, ¿verdad? Yo no. Aunque no somos hijos de la misma madre, siempre te he considerado como mi verdadero hermano mayor. Que pienses así de mí me duele mucho. Imavin exageradamente se llevó las manos al pecho, fingiendo un gesto de profundo dolor. Imo Chen solo resopló, su apuesto rostro mostrando una frialdad imponente. Dices que ibas a rescatarme, al menos deberías haber llevado a algunos matones. La próxima vez que actúes, recuerda ser más convincente. Arranca. Es que no tuve tiempo de llamar a nadie, ¿eh? El conductor se llevó el coche, dejando a Imavin solo en el sitio, con una mueca en la comisura de los labios. La buena intención se toma por maldad, me preocupé de más por nada. Cuando Imo Chen llegó a su residencia, Son ZHN, que había recibido la noticia del accidente en la Cámara de Comercio, estaba ansiosa en casa organizando personal para ir al rescate. Mo Chen, ¿estás bien? Al ver a su hijo sano y salvo, Son ZHN, emocionada, le agarró el brazo y lo revisó una y otra vez. Imo Chen solo asintió. En ese momento surgió algo urgente, llegué tarde y justo me perdí el accidente. Gracias al cielo, qué alivio. Son ZHN juntó las manos y murmuró unas palabras hacia el cielo. En ese momento, los padres de Lee, que habían recibido la noticia afuera, regresaron apresuradamente.
Al ver a Limochen sano y salvo en casa, sintieron un escalofrío de miedo retrospectivo. Esas bandas despiadadas, por unas migajas de beneficio, no dudan en dañar tantas vidas, tarde o temprano recibirán su castigo, dijo indignada la señora Li. Limochen no comentó, pero en su mente pensaba más en el tiempo que le había hecho perder CWN esa mañana, sintiendo un atisbo de gratitud hacia ella. Abuela, ¿dónde está la pequeña ahora? Limochen estaba impaciente por ver a Bangwan. La señora Li, al escuchar que de repente mencionaba a la pequeña Bangwan, cambió su temor por curiosidad. ¿Por qué la buscas? Limochen reprimió su emoción, pero al hablar de la pequeña Bangwan, su voz se volvió suave. Esta mañana la ayudé a salvar a un gorrión, voy a ver si aún está vivo para que no se ponga triste. ¿Dices que fue por ayudar a Bangwan a salvar al gorrión que te perdiste este accidente? La señora Li exclamó sorprendida. Inmediatamente, el señor Li también mostró una expresión emocionada y no pudo evitar exclamar, desde que Bangwan llegó a casa, mi enfermedad mejoró, y ahora, sin querer, te ha salvado a ti también. Realmente es la estrella de la suerte de nuestra familia Li. Sí. La señora Li asintió repetidamente en señal de acuerdo. Son Sensen, al escuchar las palabras de sus suegros, originalmente tenía algunas quejas sobre que le pidieran cuidar especialmente a la madre y la hija de la quinta rama familiar, pero de repente comprendió y pensó que esta niña realmente tenía algo de suerte. Chen, ya que Bangwan te ayudó a evitar este accidente, en el futuro debes llevarte bien con ella y ser un buen ejemplo como hermano mayor. Ella le recordó a Limochen. Sí, entonces iré a ver a Bangwan primero. Limochen respondió y salió. Hermano mayor. Al ver a Limochen, la pequeña Bangwan corrió hacia él como un pequeño proyectil, agitando su falda rosa, pareciendo un duendecillo que salía de un jardín de flores, ágil y lleno de vitalidad. Limochen tenía una suave sonrisa en los labios, y antes de que ella llegara, se agachó y la atrapó con firmeza en sus fuertes brazos. Corre más despacio, mira cómo juegas, tienes la frente llena de sudor. Limochen sostenía a la pequeña sudorosa sin ninguna molestia, sacó un pañuelo de su bolsillo y le secó suavemente el sudor de la cara. Sang Nan, al escuchar el ruido, salió y vio a su hija siendo acunada en los brazos del hijo mayor de la familia Li. Por un momento se quedó atónito, sin pensar que en tan solo un mes, Bangwan no solo había ganado el cariño del señor y la señora, sino que también había establecido una relación tan buena con Limochen. Quinta madre, llevaré a Bangwan a jugar un rato a mi lugar. Limochen se volvió y dijo. Sang Nan volvió en sí, era la primera vez que escuchaba a Limochen llamarla personalmente, quinta madre. Se sintió emocionada y un poco desconcertada. Al ver que Sang Nan permanecía allí sin reaccionar, Limochen asumió que era su consentimiento tácito. Tomó a la pequeña Bangwan en brazos y salió por la puerta. En el camino, algunos sirvientes que pasaban lo saludaron. Gran joven maestro. Limochen, sosteniendo a Bangwan, se detuvo y miró fríamente al sirviente. ¿No ves a la pequeña señorita? Al ver su descontento, el sirviente inclinó rápidamente la cabeza y se inclinó, diciendo solemnemente, pequeña señorita. Solo entonces Limochen quedó satisfecho. Antes de irse, advirtió al sirviente, de ahora en adelante, cuando vean a la pequeña señorita, deben saludarla. ¿Lo han entendido? Sí. Después de que Limochen se fuera, el sirviente, con un sudor frío, regresó al patio bajo su responsabilidad y transmitió la orden del gran joven maestro. Deben recordar bien que al ver a la pequeña señorita deben saludarla. De lo contrario, si el gran joven maestro se entera de que no la respetamos, todos tendremos problemas graves. ¿Cuánto tiempo lleva la pequeña señorita aquí? Primero el señor y la señora, y ahora incluso el joven maestro le presta tanta atención. No lo saben. Hoy, para ayudar a la pequeña señorita, el joven maestro retrasó su asistencia a la reunión de la Cámara de Comercio, justo evitando una lucha interna de la banda del hacha, lo que equivale a salvarle la vida. La sirvienta que hablaba era del patio del señor Li, y hoy le tocaba cuidar a Bangwan, por eso conocía los antecedentes. Entonces, esta pequeña señorita es bastante especial. En ese momento, Limochen, que iba a hablar con el señor Li, pasó por allí, notó su nerviosismo y se detuvo. ¿De qué están hablando? Limochen llevó a la pequeña Bangwan a su patio y de inmediato, sacó chocolate, dándole 2 piezas. Hay que saber que este chocolate se lo trajo un amigo que regresó de estudiar en el extranjero, una caja solo tiene 10 piezas antes, cuando el cuarto y el sexto hermano se lo pidieron, Limochen no les dio ni una. Si se enteraran de que la pequeña Bangwan se comió 2 piezas de una vez, seguramente se les caería la baba hasta el suelo.
Imochen se acercó a la cama y se sentó, observando su boquita llena de comida, parecida a un hámster escondiendo provisiones, sintiéndose alegre y relajado, y sin darse cuenta comenzó a juguetear con sus dos coletitas. Al notar su presencia, los grandes ojos de Xiao Guangguan se convirtieron en medias lunas, y con voz infantil lo invitó a jugar con los bloques de construcción. Hermano mayor, toma, juega con Guangguan. Imochen miró los bloques de construcción que le habían puesto delante, eran juguetes que había guardado desde su infancia como recuerdo, sin pensar que algún día serían útiles. Sin embargo, seguía pensando que estos juguetes de niño no eran adecuados para Guangguan. Las niñas probablemente preferirían muñecas de trapo o algo similar. Guangguan, ¿qué tal si el hermano mayor te lleva a pasear por la calle? ¿Qué es pasear por la calle? A veces, Xiao Guangguan no entendía las palabras de los adultos, y en sus grandes ojos parpadeantes aparecía un poco de confusión. Imochen le explicó con una sonrisa, es llevarte a dar un paseo por la calle, donde hay muchas cosas ricas y divertidas. Después de todo, Xiao Guangguan es solo una bebé de 3 años. Al escuchar que había cosas deliciosas y divertidas, inmediatamente soltó los bloques de construcción que tenía en las manos y aceptó la propuesta. Sí. Guangguan quiere pasear con el hermano mayor. Imochen, divertido, la levantó en brazos. Considerando que la calle no estaba muy tranquila, antes de salir llevó 2 equipos de guardaespaldas para garantizar la seguridad de la pequeña Guangguan. En las calles de Hong Kong en 1985, se veía una mezcla de lo antiguo y lo nuevo, llena de vida y bullicio. Los rascacielos se alineaban estrechamente, y los letreros de neón de las cafeterías y tiendas de vidrio se superponían en filas, con luces rojas, amarillas y verdes reflejándose en el asfalto húmedo. Imochen, vestido con un traje impecable, bajó primero del coche. Su aire frío y orgulloso atrajo las miradas de muchos transeúntes, que se detuvieron a observarlo. Imochen, nacido como un favorito del cielo, ya estaba acostumbrado a ser el centro de atención, pero hoy, al llevar a la pequeña Guangguan, para evitar que se asustara, esperó a que los guardaespaldas dispersaran a los transeúntes antes de tender la mano hacia el coche. Ven, Guangguan, despacio. Xiao Guangguan, con sus zapatitos de charol, subió jadeando hasta este extremo del asiento, agarró la gran mano de Imochen y fue sacada por él. De repente, un toque de rosa brillante apareció frente al traje negro, haciendo su presencia aún más llamativa. Deben estar siempre alerta, garantizando la seguridad de la pequeña señorita, ordenó Imochen a los guardaespaldas. Todos a coro, sí. Hermano mayor, ¿qué es eso?, preguntó Xiao Guangguan, levantando su manita y señalando hacia adelante. Imochen siguió su mirada. Frente a un puesto de chapa, una anciana ensartaba bolas de pescado con palillos de bambú, el aceite caliente chisporroteaba en la sartén, y una neblina blanca envolvía el aroma del curry que se extendía hacia ellos. Son bolas de pescado, ¿quieres comer, Guangguan? Los ojos de Xiao Guangguan brillaron al instante, su pequeña barbilla asintió como un pollito picoteando, y dijo con voz clara, Guangguan quiere comer cosas ricas. Bien, pequeña glotona, el hermano mayor hará que te compren, dijo Imochen con ternura, pellizcando su mejecita. La textura era demasiado buena, nunca se cansaba de pellizcarla. Imochen envió a un guardaespaldas a comprar bolas de pescado para Xiao Guangguan, mientras él la llevaba en brazos a una juguetería. ¡Guau, hermano mayor, mira, qué divertido! Ningún niño puede resistirse a un mundo de cuentos de hadas. Al entrar en la tienda, Xiao Guangguan se puso tan contenta que empezó a bailar de alegría y ya no podía quedarse quieta en sus brazos. Imochen decidió bajarla y llamó a una dependienta, envuelva todo lo que le guste a mi hermanita. Sí. La dependienta no esperaba que, con tanta diferencia de edad, fueran hermanos. Al ver que ambos vestían con elegancia y llevaban guardaespaldas, supo que eran gente adinerada de Hong Kong y se apresuró a atenderlos con entusiasmo. Xiao Guangguan se paró frente a un estante de madera que se extendía desde el suelo hasta el techo. En el nivel inferior había ranas de hojalata que, al darles cuerda, podían saltar medio metro croando. En el nivel medio, dentro de vitrinas de cristal, había figuras de plástico ordenadas, mezcladas con algunas muñecas vestidas de rojo y también algunos robots de acero recién importados de Japón. Imochen, como Xiao Guangguan no podía ver arriba, la levantó en brazos y le pidió al vendedor que le explicara qué era cada muñeco, luego preguntó, ¿a Guangguan le gusta? Cada vez, Xiao Guangguan asentía con una sonrisa tonta y decía emocionada, ¿a Guangguan le gusta? Entonces, Imochen le indicaba al dependiente que lo anotara. En poco tiempo, Imochen recorrió la juguetería con Xiao Guangguan, y los dependientes comenzaron a empaquetar juguetes frenéticamente. Imochen dejó a un guardaespaldas esperando allí, pagó y se fue primero con su hermana. Señor mayor,
las bolas de pescado están aquí, según sus instrucciones, ya están casi secas. Imochen tomó las bolas de pescado del guardaespaldas y se las dio de comer hacia Wanwan en pequeños bocados. La pequeña comía bocado tras bocado, pronto llenando su boquita hinchada, sus grandes ojos redondos se entrecerraban felices como medias lunas, su nariz se arrugaba olfateando lo que tenía en la mano, como un gatito glotón, lo que hacía reír a Imochen una y otra vez. Y además, come despacio, no te atragantes. Hermano mayor, las bolas de pescado están deliciosas, hermano mayor también come. La pequeña Wanwan empujó el resto de las bolas de pescado ensartadas hacia su boca. Imochen negó con la cabeza, mirando su boquita brillante por la grasa, ordenó a los guardaespaldas sacar un pañuelo de su pecho y limpiársela. Imochen llevó a la pequeña Wanwan a jugar hasta que anocheció antes de regresar a casa. Sang Nan ya estaba esperando ansiosa, al escuchar el movimiento en el patio, salió rápidamente de la habitación. Entonces, ella vio una docena de guardaespaldas, algunos cargando cajas de juguetes, otros bolsas de compras de ropa, entrando en fila por la puerta principal. Quinta concubina, todo esto es lo que el joven maestro le regaló a la pequeña señorita, ¿dónde lo colocamos? Sang Nan estaba un poco confundida, y Imochen dijo que llevaría a Wanwan a su patio, pero al final trajo tantas cosas. Ella había visto estas marcas antes cuando paseaba con la primera esposa, sabía que los precios eran muy altos y no podían colocarse en cualquier lugar. Entonces, pónganlo en la habitación de Wanwan. Antes de que Xiao Wanwan llegara a Hong Kong, Yixuan ya había reservado una habitación para su hijastra en su patio, pero Wanwan había estado acompañando a la anciana señora todo este tiempo y aún no había vivido en la nueva habitación. Mientras los guardaespaldas colocaban las cosas en la habitación, Imochen llegó tarde cargando a Wanwan en brazos. Al ver la situación en la habitación, retiró la mano que originalmente había extendido con nostalgia para devolver a la pequeña Wanwan a Sang Nan. La habitación de la pequeña no es habitable. La traeré de vuelta una vez que esté ordenada. ¿Entonces se quedará esta noche en casa de la anciana señora?, preguntó Sang Nan, ya que después de todo, Wanwan era su hija y no podía ignorar su paradero. Imochen estaba a punto de asentir, pero luego lo pensó mejor y negó con la cabeza. Mis abuelos probablemente ya están descansando. Esta noche la llevaré a mi patio para que se quede con mi madre. Soy su madre, ¿por qué no la dejas quedarse conmigo?, dijo Sang Nan, quien solo quería evitar causar molestias a la señora mayor debido a la falta de familiaridad. Sin darse cuenta, en su nerviosismo, dijo algo incorrecto, lo que Imochen interpretó con un significado ambiguo. Volvió la cabeza, con un tono bajo y serio. ¿Quiere decir la quinta madre que mi madre no es la madre de Wanwan? Sang Nan conocía las reglas de la ciudad portuaria. En las grandes familias, la esposa legítima del hombre es la madre principal de todos los hijos. Incluso si la madre biológica quiere cuidar personalmente a su hijo, necesita el permiso de la madre principal. Las palabras de Imochen la asustaron hasta palidecer, negando con la cabeza desesperadamente, luego sintiendo que no era correcto, asintió rápidamente. La señora es, por supuesto, la madre de Wanwan, solo temo causarle molestias. La expresión de Imochen se suavizó un poco, entendiendo que ella era la madre biológica de su hermana, y que su preocupación era normal. Así que la tranquilizó. Quinta madre, no se preocupe, todos los hermanos de la familia crecieron bajo su cuidado, y ella tratará a Wanwan como si fuera su propia hija. Después de hablar, Imochen tomó a la pequeña Wanwan y se fue. Aunque la pequeña Wanwan sentía un poco de apego por su madre, su abuela le había explicado la razón. Cuando los niños pequeños en casa aún no han crecido, deben escuchar a la tía mayor, y la tía mayor es la madre del hermano mayor, por lo que ella también debe escuchar al hermano mayor. Después de que la figura de su madre desapareció, Xiao Wanwan se acostó tranquilamente sobre el hombro de Imochen. Imochen sintió que el pequeño cuerpo en sus brazos se volvía cada vez más suave, así que redujo el paso, miró hacia un lado y vio que el pequeño tenía los ojos cerrados, su pequeño cuerpo encogido en una bola, con las manitas bajo la barbilla como almohada, las pestañas largas y densas temblaban ligeramente con la respiración, parecía un gatito regordete, durmiendo con una expresión dulce y adorable que derritió su corazón. Imochen ajustó su postura, sosteniendo a Xiao Wanwan en sus brazos y dejando que su brazo le sirviera de almohada, para que pudiera dormir más cómodamente. Pronto, regresó con Xiao Wanwan al patio. Originalmente había decidido llevarla con su madre, pero al recordar el tiempo que habían pasado juntos ese día, de repente sintió un poco de apego. Pensó que, después de todo, sus hermanos menores también habían vivido con él cuando eran pequeños, y ahora que tenía a Wanwan, no había problema en que pasara una noche en su lugar. Entonces, Imochen decididamente tomó a su hermanita y regresó a su habitación.
El sol se elevaba lentamente desde el este al abrir los ojos, y Mochen vio que la pequeña Wangwan ya se había levantado. Aunque nadie la cuidaba, no lloraba ni hacía ruido, y se había vestido sola. Solo al peinarse, levantando sus dos manitas, no lograba desatar los dos pequeños moños en su cabeza, hasta que su carita se sonrojó de cansancio. Entonces, suspiró profundamente, descansó unos segundos y continuó luchando incansablemente con los moños. Imochen estaba a punto de desmayarse por la ternura de su hermanita. Se levantó y preguntó, ¿necesitas que te ayude? Buenos días, hermano mayor, saludó la pequeña Wangwan con una sonrisa en sus labios. Imochen se acercó y olió un dulce aroma a leche sin poder evitarlo, le dio un beso en la frente. Buenos días, Wangwan. Luego, tomó naturalmente el peine de las manos de la pequeña Wangwan. Primero desató las ligas, luego peinó suavemente el cabello desordenado. Pensó que sería algo simple, pero al hacerlo, se dio cuenta de que era muy difícil. Pero Imochen no se dejaría vencer por las dificultades. Tras varios intentos, finalmente logró atarle hacia Wangwan sus dos coletitas. Aunque no quedaron tan bien como cuando su abuela se las hacía, con el tiempo podría mejorar. Listo. Imochen se levantó, trajo un espejo y se lo mostró hacia Wangwan para que lo confirmara. Al ver que ella asintió satisfecha, Imochen sintió una enorme sensación de logro. Después de comer, Imochen llevó hacia Wangwan a dar una vuelta por su patio para ayudar a la digestión. Cuando se acercaba la hora de trabajar, su asistente vino a apurarlo, pero Imochen aún sentía el susto del accidente del día anterior. Se agachó y la llamó, Wangwan. La niña corrió hacia él de inmediato, con un fuerte olor a leche, y se lanzó en sus brazos. Hermano mayor, aquí está Wangwan. Imochen levantó la mano, le acarició la cabeza y le preguntó con suavidad, Wangwan, el hermano mayor tiene que ir a trabajar en un rato, ¿te parece bien? La pequeña Wangwan miró los hermosos ojos del hermano mayor, recordando que ayer él le había comprado muchas cosas deliciosas y divertidas, además de muchos vestidos bonitos, y sintió un poco de pena. Pero también entendía que el hermano mayor estaba muy ocupado y no podía acompañarla todos los días. Así que, la niña asintió obedientemente y respondió con voz infantil, «Ve, hermano mayor, Wangwan te esperará en casa». Significaba que él podía ir a trabajar y regresar sano y salvo por la noche. Imochen, con el consentimiento de la pequeña Wangwan, le acarició las trenzas en la cabeza, justo cuando llegó una sirvienta del patio de la anciana señora, y él se la entregó. Al irse, advirtió severamente, «Cuida bien a la pequeña señorita». Sí, respondió la sirvienta. Después de que Imochen se fuera, la pequeña Wangwan fue llevada por la sirvienta al patio de la anciana señora. Cuando la anciana señora vio sus trenzas torcidas y desordenadas por el viento, su expresión se volvió algo desagradable. Asen realmente no ha criado a una niña, ni siquiera sabe peinar a Wangwan. Son Sensen siempre trataba bien a los sirvientes, por lo que estaban dispuestos a hablar con justicia por ella. Señora, Xiao Xiao durmió anoche en la habitación del joven maestro, así que este peinado probablemente también se lo hizo él. ¿Dices que fue Mochen? Al escuchar esto, la expresión de desprecio en el rostro de la anciana señora Li se intensificó aún más. Él es un hombre torpe y descuidado, ¿y aún esperas que cuide bien de Wangwan? ¡Ay, mi pequeña tesoro! Sufriste con tu hermano mayor. La anciana señora Li, con el corazón apenado, tomó a Xiao Wangwan en su regazo y ordenó a los sirvientes que trajeran un peine nuevo. Después de arreglar bien las dos coletitas, la anciana ordenó, «Ve a buscar la horquilla de oro que está en el armario de mi dote». Sí. Pronto, el sirviente trajo la horquilla de oro, y la anciana peinó cuidadosamente el cabello de Xiao Wangwan una vez más antes de colocársela. Luego, mirando a su pequeña joya cuidadosamente arreglada, mostró una sonrisa de satisfacción. «Mira a nuestra Wangwan, qué hermosa se ve cuando se arregla. Abuela, me duele el pelo». La pequeña Wangwan frunció las cejas con preocupación, rascándose de vez en cuando con sus manitas, y pronto el cuero cabelludo se enrojeció un poco. La anciana señora, al ver esto, se sintió muy apenada. Se quitó la horquilla dorada y se quejó a la sirvienta, «Mira, ni siquiera sabes elegir una más ligera, y has lastimado la cabeza a mi nieta». La sirvienta, avergonzada, respondió, «Sí, iré a buscarle otra más ligera a la pequeña señorita». Después de una mañana de ajetreo, la anciana señora finalmente encontró una horquilla adecuada para la pequeña Wangwan, dos campanitas doradas que adornaban perfectamente sus dos coletitas, haciéndola parecer una pequeña hada de la fortuna, ágil y adorable. Aprovechando la frescura de la mañana, la anciana señora ordenó a la sirvienta que llevara a la pequeña Wangwan a pasear por el jardín, para que no se aburriera encerrada en casa. La sirvienta llevó a la pequeña Wangwan bajo un gran árbol en el jardín,
colocó algunos juguetes, donde podían refrescarse y había suficiente espacio para que ella jugara. Justo cuando estaba jugando con entusiasmo, un hombre guapo, vestido con una camisa rosa y una sonrisa astuta, apareció detrás de Bangwan. Para no asustar a la niña, Lee Mo-bin tosió suavemente. La pequeña Bangwan se giró y primero vio un par de largas piernas. Por instinto pensó que su hermano mayor había regresado, pero al mirar hacia arriba, vio otro rostro pálido y hermoso. Bangwan lo reconoció al instante y exclamó con voz clara: «Segundo hermano». «Vaya, pequeña, todavía te acuerdas de mí». La sorpresa hizo que la sonrisa falsa habitual de Lee Mo-bin se suavizara, mostrando un poco de sinceridad. Y Bangwan siempre había sido sincera. Sus grandes ojos infantiles, negros y brillantes, reflejaban su imagen como si estuviera viendo algo especialmente hermoso. Bangwan se acuerda, porque el segundo hermano es el más guapo. Lee Mo-chen tosió incómodo. Antes, le molestaba mucho que la gente lo describiera como bonito, pensando que lo estaban menospreciando por su apariencia femenina. Pero cuando esas dos palabras salieron de la boca del pequeño, de alguna manera le dieron un impulso de confianza. Inconscientemente extendió sus brazos, y antes de darse cuenta, ya había preguntado: «¿Puedo abrazarte, hermano mayor?». «Claro». La pequeña Bangwan, sin miedo, se acercó a su pecho y lo abrazó con sus dos manitas alrededor del cuello. Era la primera vez que Lee Mo-chen cargaba a un niño. El suave y pequeño bulto en sus brazos apenas tenía peso, y emanaba un dulce aroma, como si hubiera sido sumergido en un frasco de leche. El olor a sudor de los chicos traviesos de casa no podía compararse con ella. Lee Mo-chen soltó una risa, y la sostuvo con una mano, mientras con la otra le tocó suavemente la punta de la nariz. «Entonces, dime, ¿te gusta más tu hermano mayor o a mí?». Esta pregunta dejó perpleja a la pequeña Bangwan. La pequeña mano se agarra de los mechones rebeldes en su cabeza, junto con las trenzas de cuernos de cabra que se retuercen, su boquita se frunce ligeramente, como si pudiera colgar una jarra de aceite. «Me gusta el hermano mayor, también me gusta el segundo hermano». Significa que le gustan ambos. «Ah, tu pequeña glotona, realmente no ofendes a nadie». Lee Mo-chen directamente le pellizcó la nariz, sin usar fuerza. La pequeña Bangwan, divertida, emite risitas jijiji, se apoya en su hombro y esconde la nariz. Lee Mo-chen rió un rato, como si de repente recordara algo. Su risa se detuvo por un instante, la curva de sus labios se desvaneció poco a poco. Recordando estos años, desde que junto con el hermano mayor empezó a aprender negocios al lado de su padre, hacía mucho tiempo que no reía tan relajadamente. Levantó la mano, le pellizcó la mejilla, entró en la habitación y le dijo a la anciana señora Lee: «Abuela, ahora no tengo nada que hacer, llevaré a Bangwan a jugar un rato con el tercer hermano». En la familia Lee, todos saben que aunque el segundo joven trabaja junto con el mayor, es con el tercer joven con quien mejor se lleva. A menudo se juntan para jugar y divertirse, y tener una hermanita pequeña para jugar juntos es lo más normal. Al escuchar esto, la anciana señora Lee mostró inmediatamente una expresión de descontento.